Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de los textos políticos más influyentes y, desde luego, más controvertidos de la historia, el Manifiesto Comunista. Un pequeño panfleto que, para bien o para mal, ayudó a definir el rumbo de todo el siglo XX. Fíjate qué manera de empezar. Esta primera línea es pura estrategia. Crea un ambiente casi de película de terror, presentando al comunismo no como una idea más, sino como una fuerza arrolladora, imparable, que ya está aquí. Es sin duda una declaración de intenciones audaz y muy teatral. Y aquí está la gran pregunta que vamos a intentar responder. A ver, ¿cómo es posible que un folleto escrito en 1848 siga vendiéndose, siga leyéndose y sobre todo siga generando un debate tan intenso casi 2 siglos después? ¿Qué tiene? Bien, para entenderlo, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, viajaremos a ese mundo de 1848. Luego veremos cuál es la idea central del manifiesto. Después, ¿qué proponían en concreto? Nos meteremos en sus puntos más polémicos. Y para terminar, veremos cómo lo veían sus propios autores con el paso del tiempo. Pues venga, vamos a ello. Lo primero es lo primero. Para entender el manifiesto hay que viajar en el tiempo a la Europa de 1848. Porque no es un texto que surge de la nada, no es una reflexión filosófica en una torre de marfil. No. Es una respuesta directa, casi un grito, en medio del caos de su época. Hay que imaginar un momento de cambio brutal. No era una época tranquila, para nada. Era un auténtico terremoto social. La llegada masiva de las fábricas lo estaba poniendo todo patas arriba, creando fortunas inmensas para unos pocos y, a la vez, nuevas formas de pobreza para muchísimos otros. Y la cronología aquí es clave. Fijaos en las fechas. Se publica el manifiesto y, ¡zas!, apenas unas semanas después, Europa entera empieza a arder en revoluciones. No es casualidad. Era, como se suele decir, la cerilla perfecta en un polvorín que ya estaba a punto de estallar. Muy bien, ya tenemos el contexto, ese polvorín. Y justo ahí, en medio de todo ese jaleo, el manifiesto lanza su idea principal, su gran argumento. Vamos a ver cuál es el motor que, según ellos, mueve toda la historia. Ojo que la idea es potentísima. Básicamente lo que nos dice es: olvidaos de los reyes, de los héroes, de las grandes batallas entre naciones. La verdadera historia, la que está por debajo de todo eso, es la del conflicto constante entre grupos económicos. Siempre ha sido así: libres y esclavos, señores y siervos, y en su momento la lucha era entre la burguesía y el proletariado. Y aquí está el punto clave para entenderlo bien. Cuando hablan de clases, no se refieren a si alguien gana más o menos dinero. No, la división fundamental es otra. ¿Quién es el dueño de las cosas que producen la riqueza? O sea, ¿de quién son las fábricas, las tierras, las máquinas? Esa es la pregunta. Así que, en el siglo XIX, el manifiesto simplifica este conflicto en dos grandes equipos, por así decirlo. Por un lado, la burguesía, los dueños de todo, y por el otro, el proletariado, los trabajadores, que lo único que tienen para poder vivir es la venta de su propio tiempo y esfuerzo. Muy bien, ya tenemos el análisis, dos clases enfrentadas. Pero claro, el manifiesto no se queda ahí, es un manifiesto, quiere acción, así que la pregunta es, ¿qué proponen hacer? ¿Cuál es el plan? Pues el objetivo es clarísimo, nada de medias tintas. El primer paso es que el proletariado se organice, que deje de ser una masa de individuos y se convierta en una clase con poder. ¿Y para qué? Para arrebatarle el poder político a la burguesía. El mensaje es, no basta con protestar, hay que gobernar. Y aquí viene una de las partes más curiosas, porque cuando vemos las medidas concretas que proponían, pues algunas nos suenan un montón, ¿verdad? Un impuesto progresivo, educación pública y gratuita, pero si eso existe hoy en muchos sitios, y ahí está la ironía. Muchas de estas propuestas, que eran súper radicales en su día, acabaron siendo adoptadas precisamente para desactivar la amenaza de una revolución. Pero bueno, más allá del programa político, el manifiesto tiene ideas que eran y siguen siendo pura dinamita. Ahora vamos a entrar en el terreno pantanoso, en las famosas propuestas de abolirlo todo, que son las que más controversia han generado siempre. Empezamos con la acusación número 1, la que siempre sale. ¿Quieren los comunistas quitarle a la gente sus cosas? Pues el manifiesto responde a esto haciendo una distinción. Dice, ojo, no estamos hablando de quitarle a nadie su casa o su ropa. Hablan de abolir la propiedad burguesa. ¿Y qué es eso? Es el capital, las fábricas, las empresas. Esa propiedad que no es para uso personal, sino que sirve para emplear a otros y generar beneficios. Argumentan que esa forma de propiedad, para la mayoría, en realidad ya está abolida. Vale, siguiente punto polémico. La familia. ¿De verdad el manifiesto quiere acabar con la familia? Y de nuevo la respuesta juega con el matiz. No habla de la familia en general, sino de la familia burguesa.
La critica por ser, según ellos, una institución basada en el interés económico. Y contraatacan preguntando, ¿qué familia le queda al obrero? Dicen, si el trabajo en la fábrica le obliga a convertir a sus hijos en mano de obra barata. Y vamos con la tercera gran abolición. ¿Qué pasa con los países, con la patria? ¿Es el comunismo algo antinacional? La frase del manifiesto es contundente. Los trabajadores no tienen patria. La idea de fondo es que el capitalismo ya es global, así que según ellos los trabajadores de distintos países tienen más en común entre ellos que con sus propios jefes. La clase para ellos está por encima de la nación. Y ahora llegamos a una parte que a mí me parece fascinante. Porque el tiempo pasa, claro. Marx y Engels vivieron muchos años después de escribir esto. ¿Qué pensaban ellos mismos del manifiesto décadas después? ¿Lo seguían viendo igual? Pues la respuesta es que no. Y lo admiten con una honestidad brutal. En un prólogo posterior, dicen que el manifiesto es un documento histórico y que ya no se sienten con derecho a cambiarlo. O sea, lo tratan como una foto de un momento concreto, no como unas escrituras sagradas. Un detalle que, por cierto, muchos de sus seguidores posteriores parecieron olvidar. Dejaron muy claro que la aplicación de esas ideas dependería siempre del contexto histórico. Incluso llegaron a decir que algunas de las 10 medidas que proponían ya se habían quedado anticuadas. Lo veían como un análisis de su tiempo, un punto de partida, pero para nada un manual de instrucciones universal y eterno. Y todo esto nos lleva a la pregunta del principio. ¿Por qué sigue siendo relevante? Pues quizá la respuesta es que, estemos de acuerdo o no con sus conclusiones, el manifiesto hizo preguntas muy, muy potentes. Preguntas sobre la historia, sobre el poder, sobre la riqueza. Y son preguntas que casi 200 años después, de una forma u otra, todavía están en el aire.